8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el doctor Gustavo Yalc, abogado, ex presidente del Consejo de la Judicatura, ex ministro de Justicia, que está con nosotros de manera presencial. Doctor Yalc, qué gusto saludarle en vivo y en directo acá en nuestros estudios. Bienvenido. Le acompaña Licenia Espinel. Alexis no nos pudo acompañar durante esta jornada. Comentábamos extra micrófonos si ya la situación carcelaria tocó fondo y yo le preguntaba eso porque, o sea, ya hemos visto de todo, hemos escuchado de todo, hemos pasado por todo, desde ver a delincuentes dando ruedas de prensa, anunciando acuerdos de paz, pero lo que ocurrió estos últimos días, las últimas horas sobre todo, que se encuentren armas en los techos de las cárceles, en las oficinas administrativas donde está personal del SNAI, que se se empieza una investigación contra autoridades del SNAI, contra los directores de las cárceles, que se formule cargos contra funcionarios administrativos. No sé si es del fondo y es lo último que nos puede pasar o hay algo peor que está por venir. Doctor Yal, buenos días, bienvenido. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿Cómo llegamos a este punto y tenemos o no tenemos retorno? Licenia, muy buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente en la sede de Radio Pichincha. Evidentemente lo que vive el Ecuador es un estado en descomposición y lo que usted acaba de relatar es una de las muestras más elocuentes de esa descomposición institucional, que es lo que hay que nuevamente reparar. Y digo nuevamente porque el Ecuador vivió ya esta debacle institucional hasta el año 2007. Eso es lo que recibió la Revolución Ciudadana en su momento. Hay que decirlo de esta manera con claridad, un estado en descomposición. Hoy nuevamente se destruyó todo lo que se hizo, todas las instituciones que se pusieron en marcha, no como fines en sí mismos para simplemente tener un ministerio más, sino para tener estrategias de política pública que se ejecuten y resuelvan los problemas. Estos problemas ya existieron, se resolvieron, tuvieron solución, el Ecuador encontró su modelo de desarrollo en desarrollo humano, en seguridad, pero luego vino una destrucción institucional y los efectos de esa destrucción institucional es lo que tenemos ahora y lo que ha pasado este fin de semana lo evidencia aún más. Esa desarticulación de instituciones y ese trabajo aislado de cada una, echándose la culpa nuevamente unas a otras. Estos temas tienen solución, Licenia. Hay que volver a recuperar la senda del progreso, la senda de la seguridad, de la paz y del desarrollo humano. En el año 2007 se creó el Ministerio de Justicia. ¿Con qué objetivo? Justamente que estas cosas no sucedan, que no entren armas a las cárceles, que no sean las bandas delincuenciales las que pongan la política dentro de las cárceles o que se autogobiernen, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dijo a este gobierno de Lazo, hasta ya casi 2 años, en un informe, se lo dijo, en las cárceles del Ecuador hay un autogobierno. Es una cosa vergonzosa que le digan a un gobierno de un país, de una república, señores, dentro de las cárceles de su país, dentro de este recinto estatal, dentro de estas paredes, hay un autogobierno. Eso le dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Lazo y no hicieron absolutamente nada. Y ese autogobierno se venía generando desde el gobierno de Moreno, que justamente eliminó el Ministerio de Justicia. Cuando se creó el Ministerio de Justicia, la idea justamente era generar esa política pública de seguridad y de rehabilitación social. Ecuador era uno de los pocos países en América Latina que no tenía Ministerio de Justicia y el presidente Correa, con visión de estadista, creó al Ministerio de Justicia para aplicar justamente rectoría dentro de las cárceles. Resumen del tema, durante 10 años no hubo ni un motín violento, peor aún, una masacre carcelaria. ¿Qué tenemos ahora? Más de 400 muertos dentro de las cárceles del Ecuador en los últimos 2 años. Y esto arranca principalmente desde el año 2019, como lo relata Licenia y los medios de comunicación han recogido aquello, un guía penitenciario que incluso guarda su identidad por seguridad, lo relata claramente desde el año 2019, cuando se elimina el Ministerio de Justicia en enero del 2019, decreto 560 de Moreno, y divide al Ministerio de Justicia en dos sus secretarías de menor nivel, quizás para darle trabajo a sus amigos, pero con ningún objetivo de continuar con la rehabilitación social y la rectoría dentro de las cárceles. Y ahí arranca justamente el hecho de que se reparten los pabellones dentro de las cárceles año 2019 y a partir de ahí, como lo relata este guía penitenciario, no lo estoy diciendo yo ni algún opositor político al gobierno de Moreno, de Lazo, los mismos funcionarios internos relatan cómo finalmente luego ellos pierden el control y ya los presos no obedecen a los funcionarios, sino que los funcionarios empiezan a obedecer a los privados de libertad y a las bandas, que son las que imponen el poder, la violencia y la muerte dentro
de las cárceles del Ecuador, dejando atrás todos esos procesos de rehabilitación social y de control de seguridad, que es la base para poder entrar en los programas de rehabilitación social, que significaban planes de vida para los privados de libertad, porque cometen infracciones, se les sanciona, cumplen una condena y tienen que tener un plan de vida dentro de las cárceles para tener un plan de salida y reinsertarse. ¿Qué hay ahora dentro de las cárceles? Un plan de muerte. Y se dejó atrás todos esos procesos que significaban un Estado fuerte, un Estado firme, un Estado que controlaba sus cárceles, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano debe reflexionar, pensar y ojalá retomar la senda de la paz y del progreso en este mes de agosto. Ahora, doctor, ya digamos, ya asume el nuevo presidente que va a tener un tiempo limitado de ejercicio porque es un gobierno de transición, retoma la institucionalidad, crea el Ministerio de Justicia nuevamente. Solo eso es suficiente, porque las mafias hemos visto el poderío que tienen, el poderío económico, el poderío armamentístico que tienen y la facilidad con la que compran funcionarios del SNAI, policías y militares. No todos, pero sí es evidente que gran parte de este personal, de estas fuerzas del orden que deberían darle a la ciudadanía seguridad, están inmersos en estas actividades ilegales, porque si no, no puede entrar todas las armas que entran y todo lo que hemos visto que entra en los sistemas de carcelarios. ¿Es solo crear el Ministerio de Justicia o qué más se debe hacer? Así es, Licenia. El tema debe ser visto desde una perspectiva integral, más aún el tema de seguridad, que es multicausal y sus respuestas son multidisciplinarias, tiene que ser visto desde una manera integral, por supuesto. Pero los ministerios además no son fines en sí mismos. Crear una institución no es un fin en sí mismo, es un medio para algo. Lo que hay que recuperar no solo es la creación del ministerio, eso es simplemente la estructura que permite una rectoría, porque se requiere instituciones. Y justamente vemos que la eliminación de esas instituciones es una de las causas de los problemas que hoy vive el país. Lo que hay que recuperar son las políticas públicas dentro de esa rectoría, dentro de esa cartera de Estado, que no solamente hace falta el Ministerio de Justicia, sino también un ministerio coordinador del sector seguridad, para que justamente los ministerios no trabajen a manera de esclusas. Y además debe recuperarse el espacio de coordinación interinstitucional con las demás funciones del Estado, como había la Mesa de Justicia, que es una obligación constitucional establecida como principio constitucional que las entidades del Estado deben trabajar de manera coordinada una con otra para que justamente no ocurra lo que ahora ocurre desde el gobierno de Moreno, que simplemente diluyen sus responsabilidades echándose la culpa unos a otros. Entonces, dentro del Ministerio de Justicia tienen que recuperarse todas las políticas, por ejemplo, de inteligencia penitenciaria preventiva, así se llama, justamente para evitar que hayan masacres, motines violentos. Existe información. Si se hace inteligencia policial en general para desarticular bandas, que también se ha decaído en todo aquello, hacer inteligencia preventiva penitenciaria es una obligación del Estado justamente para garantizar seguridad a los ciudadanos fuera de las cárceles, para que no se delinca dentro de las cárceles, hacia afuera en la sociedad, y para que no se delinca dentro de las cárceles sometiendo, torturando y extorsionando unas bandas a otros privados de libertad, porque los privados de libertad pierden su libertad, pero dentro de las cárceles no tienen que ser extorsionados, torturados, violados. O sea, el Estado tiene que estar presente y todo el sistema de inteligencia penitenciaria preventiva fue desarticulado. Se trata de tener más logística, por supuesto, los inhibidores que existían, y que antes de que existan, claro, por supuesto, había inhibidores de señal que funcionaban y que fueron desmontados, no les dieron el mantenimiento, no funciona más. Los escáneres funcionaban, si para entrar al sistema penitenciario no entraban ni siquiera en cigarrillos. Fíjense que a nosotros nos llegaron a criticar porque se ponían a ciertos guías penitenciarios, fueron detenidos, procesados penalmente y presos por haber introducido cigarrillos y licor a la cárcel. Entonces había sistemas, incluso se decía, no, esto es un tema muy represivo, pobres funcionarios, pero justamente el que ingresa cigarrillos y licor también ingresa armas, y también a quienes ingresaron armas también fueron procesados, pero quiero decir, hasta quienes ingresaban solo cigarrillos se les descubría y eran sancionados, porque había una política general, había una política de dar estabilidad a estos funcionarios, darles seguridad a ellos y a sus familias. Es un trabajo muy difícil el ser un agente penitenciario, pero por eso justamente Licenia, el tema es mirar las cosas siempre en su integralidad. Se trata de recuperar el tema de información para poder saber cómo se mueven estas bandas, la clasificación de detenidos.
Mira que en el gobierno de Lazo, un ministro del Interior dijo suelto de huesos que lamentablemente en Santo Domingo habían asesinado a varios presos porque se habían equivocado en la clasificación de detenidos, lo dijo el ministro suelto de huesos como quien no dice nada. No, pues eso genera responsabilidad estatal. Tienen que tener la clasificación pertinente, la rectoría pertinente y el programa de rehabilitación pertinente, individualizado. Eso se estaba haciendo, eso se logró hacer. Cerraron la escuela de guías penitenciarios. Ahora tenemos guías penitenciarios sin que tengan una formación, sin el equipamiento pertinente y sin la protección pertinente. Si el Estado hace bien su trabajo, Licenia y quienes nos escuchan, si el Estado hace bien su trabajo y de manera organizada, no hay crimen organizado que le pueda derrotar. Pero si el Estado es penetrado, si el Estado está desorganizado, le gana el crimen organizado. Para que el Estado trabaje organizadamente se requiere política pública, política de gobierno y política de Estado. Y ahí entra un tema de fondo, que allí lo está planteando con mucha claridad Luisa González y en mi opinión la única, porque los demás hacen lluvia de ideas, los candidatos de la derecha hacen lluvia de ideas para llamar la atención, pero no están planteando algo que sea estructural y coordinado, recuperar la coordinación entre las funciones del Estado, respetando la independencia de cada una de ellas, por supuesto, pero nadie que no rinda cuentas es independiente. Es decir, discrecionalidad sin rendición de cuentas es igual a corrupción. Entonces, tenemos que tener claridad en los planes, evaluación de desempeño, indicadores de gestión que se evalúan semana a semana, no cada año, no para ver cuántos muertos hay en las cárceles, sino cuánto se ha reducido la violencia en el país, si la estrategia puesta en marcha está funcionando, si hace falta la logística, si puesta en marcha la logística se está diluyendo el trabajo policial en malas decisiones judiciales, si es que el parte policial está mal hecho y por qué estuvo mal hecho y quiénes son los responsables. Ya se hubiese reunido a la mesa de justicia inmediatamente para saber por qué este director de la cárcel, que fue detenido, sale en libertad tan rápidamente con todas las evidencias que han salido en los medios de comunicación. Porque estuvo mal hecho el parte policial, dicen las autoridades, que porque estuvo mal hecho el parte policial. ¿Y ahí por qué ocurre eso? Si se supone que las personas que hacen este trabajo conocen el procedimiento. Una vez más, Licenia, ahí hay que mirar estas cosas otra vez dentro de la integralidad. Esa integralidad significa que recuperas la seguridad dentro de un país y construyes paz dentro de un país cuando tienes al menos 3 ejes que implican unas verdaderas revoluciones institucionales. Por un lado, la revolución ética. Si no tienes una revolución ética dentro de las instituciones, es difícil luego luchar contra el crimen. Entonces luchas contra la ilegalidad con legalidad, con los funcionarios éticos. Entonces tienes un proceso de autodepuración, de depuración dentro de la Policía Nacional. Recordemos que salieron más de 1.500 policías, justamente vinculados con el crimen organizado, por malas actuaciones, por arbitrariedades, por en vez de quemar la droga, esconderla o venderla. Entonces esa gente salía de las filas policiales, 1.500 policías, producto del uso de pruebas de confianza. ¿Qué está pasando ahora? Que justamente la función judicial, que también se autodepuró en su momento, volvieron malos jueces, producto del trujillato. Los jueces que salieron por malas actuaciones están de vuelta en la función judicial y esos jueces están devolviendo a los policías a las instituciones. Entonces es nuevamente una revolución ética con respeto al debido proceso, por supuesto. Si hay un funcionario que ha sido separado indebidamente, pues también habrán otros aparatos judiciales que puedan revisar aquellas decisiones administrativas, pero se requiere justamente esa depuración. Pueden ser una minoría los malos funcionarios, pero esa minoría en la policía o en la justicia hacen un daño enorme y pueden diluir todo el trabajo de inteligencia que se pone en marcha, trabajo de inteligencia que tampoco existe. Entonces decía, por un lado, revolución ética, se requieren instituciones realmente transparentes y dándole la seguridad pertinente a los funcionarios, seguridad para los policías que ahora no tienen ni colchones en las unidades de policía comunitario, está uno solo, si tiene arma no tiene municiones o si tiene las municiones ni siquiera le entregan el arma. Entonces necesitas ahí una política pública donde la policía comunitaria debe ser recuperar la prioridad. Cuando llegamos nosotros, la policía comunitaria era como la última rueda del coche, lo último, ¿no? El que se le castigaba iba a la policía comunitaria, hay que recuperar la fuerza de la policía comunitaria. Entonces eso implica esa otra revolución que es la revolución de la eficiencia, junto con la revolución ética institucional, la revolución de la eficiencia, darle toda la logística, todo lo que necesitan los policías y las diversas instituciones para poder funcionar, ya sea en el tema judicial o en el tema policial. Y necesitas otra revolución que es la lucha contra la impunidad.
para que justamente no se estén echando la culpa unos a otros, y el efecto es finalmente la impunidad. Esto que evidentemente no le sirve a los ciudadanos. Ahí en el tema de la impunidad, doctor Yalc, ¿qué rol cumple la justicia? Porque vemos que hay delincuentes que han salido, son clientes frecuentes del sistema del sistema de rehabilitación, porque son detenidos por un delito, salen, vuelven a ser detenidos, vuelven a salir, vuelven a delinquir, regresan y se convierten en clientes frecuentes. Justamente, pero esos temas también tienen solución. Parecería que las cosas no tienen solución, cuando todo esto tuvo solución en su momento. Son soluciones complejas, pero tienen que volver a tener solución. En el tema, por ejemplo, de la lucha contra la impunidad, Ecuador se volvió un referente regional. Esto hay que recordarlo, decirlo, y objetivamente no lo digo yo, lo dicen estudios internacionales como la Universidad de Vanderbilt, una de las mejores 50 universidades del mundo, que ubicó a Ecuador en el año 2016 en el primer lugar en Sudamérica de los países que luchan efectivamente contra la inseguridad y contra la impunidad, ubicándolo en primer lugar en Sudamérica. ¿Por qué? Una de las razones, el funcionamiento de las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes, que justamente fue uno de los productos que salía de la mesa de justicia, una mesa integrada por el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el ministro del Interior, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública. Esa mesa de justicia ahora ya no hay. Ya no hay, se la eliminó justamente en la época de Moreno, se la satanizó, se decía que eso era metida de mano en la justicia. Fíjense en ustedes, eso fue un eslogan para afectar simplemente la imagen del gobierno del presidente Rafael Correa, pero en la práctica lo que significaba era coordinación entre las funciones del Estado, justamente para ver si la policía se quejaba por algo, pues mira que le hace falta a la policía, si le faltaba logística, si faltaba un numérico en una otra provincia, pero sobre la base de informes de inteligencia que te permitían saber las modalidades delincuenciales de cada cantón, de cada barrio, de cada provincia, que no son las mismas exactamente en uno u otro lugar. Y en función de esa información, entonces, había compromisos del gobierno de establecer la logística, el numérico pertinente, el fortalecimiento de las unidades de policía comunitaria, pero a la vez también que estos partes policiales vengan con la calidad pertinente. Establecimos un sistema llamado de parte web, Licenia, que significaba que en tiempo real el policía estaba trabajando con el fiscal para poder tener un caso sólido que presentar al juez, además dentro de las 24 horas de la flagrancia, porque algunos creen que la solución es que la flagrancia sea de 48 horas, de 4 o 5 días. No, la solución no está ahí, la solución está que dentro de las 24 horas se trabaje coordinadamente y puedan llevarle un caso a un juez que esté presente, porque muchas audiencias fallaban porque el juez había puesto 2 o 3 audiencias al mismo tiempo para ver si alguna se hacía, porque fallaban las audiencias, porque el fiscal no iba. Entonces había sanción disciplinaria si alguien no va y falla la audiencia sin una razón real y objetiva de fuerza mayor por la cual no fue, porque ese es el caldo de cultivo justamente de la impunidad, que no se dé la audiencia o que no se pueda hacer dentro de las 24 horas de la flagrancia, o que te traigas un caso flojo frente a evidencias tan graves como las que hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana. Entonces, estas unidades de juzgamiento de delitos flagrantes hicieron que en lugar que solamente el 30% de las flagrancias lleguen a ser calificadas dentro de las 24 horas, el 100% de los casos de flagrancia se calificaban dentro de las 24 horas y no se perdía la flagrancia. Entonces, esto permitía justamente una lucha adecuada contra la impunidad, y el privado de libertad era tratado humanamente sin malos tratos y peor aún con torturas, y las víctimas sobre todo eran tratadas también adecuadamente, con seguridad. Hay un sistema de primera acogida para la víctima, y no como se hacía antes y se ha vuelto a hacer, que ahora la víctima corre riesgo cuando denuncia o cuando va a la calificación de flagrancia porque le sientan al lado del infractor, cuando en estas unidades hay circulaciones diferenciadas, hay acogida para la víctima, hay los exámenes médicos pertinentes para que el policía pueda también verificar y demostrar que no hubo malos tratos ni torturas, y se pueda llegar a la calificación de flagrancia con todos los elementos pertinentes. Eso, por ejemplo, es uno de los productos que sale de una adecuada coordinación entre las instituciones del Estado. Esto se ha perdido, esto se convirtió, dicen, en referencia a nivel regional. Venían de Perú, de Paraguay, de Centroamérica a mirar las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes de Ecuador. Nos siguen invitando a foros internacionales justamente para hablar de aquello. Lamentablemente tenemos que decir que ahora todo esto se ha perdido y se ha deteriorado, pero todo esto hay que recuperar, y la gente no debe perder la esperanza. Estos problemas son complejos, de difícil solución, pero tienen solución, tuvieron solución y tienen que volver a tenerla.
Doctor Jalk, el tema usted propone una revolución ética, depuración en algunas instituciones para que puedan trabajar correctamente. Esta depuración o esta revolución ética que usted propone, ¿quién la debería realizar? Porque ya hemos visto que esos procesos de selección, al menos de depuración, al menos en la Policía Nacional, no han dado resultado. Dieron resultado en su momento, Licenia. Mire, y hay que ver, ¿no?, quiénes tienen estas flexibilidades con la delincuencia, quienes hacen un trabajo riguroso, quienes hicieron un trabajo riguroso en política pública en su momento, como por ejemplo en los concursos de selección o de ingreso a la policía, establecer las pruebas de confianza. Se establecieron pruebas de confianza, pero luego desde el año 2019 se eliminaron las pruebas de confianza para ingresar a la Policía Nacional. Entonces, ¿quiénes han sido los flexibles con la delincuencia? Quienes las depuraron a las instituciones y dándole seguridad a los buenos funcionarios, que son la mayoría, que hacen un trabajo heroico y que ahora además hacen un trabajo en unas condiciones muy difíciles, sin la logística adecuada, sin tener información sobre la modalidad delincuencial del barrio al que le envían, simplemente les envían casi como carne de cañón. Pero se requiere justamente que se separe a los malos funcionarios, porque el buen funcionario que arriesga su vida está más en peligro si un compañero de ellos mismos los está vendiendo, pues, se está dando información sobre los diferentes operativos que pueden hacer. Entonces, ¿quiénes han realmente permitido el crecimiento de la delincuencia en el país y han hecho de este país uno de los países más inseguros de América Latina, cuando se hizo lo contrario durante el gobierno del presidente Correa, que se bajó de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes? Y esto, Licenia, no fue generación espontánea, eso fue un trabajo enorme, día a día, semana a semana, evaluando con indicadores de desempeño, insisto, midiendo si la estrategia antidelincuencial está dando resultados o no, o si tiene que haber modificaciones, si la logística es suficiente, si hay movimientos de policías que hay que hacer, si hay que depurar la institución policial. Se desarticularon bandas que estaban vinculadas con la policía. Entonces es un aspecto extremadamente necesario, pero ¿para qué? Para darle dignidad a la Policía Nacional, que justamente por eso creció, se modernizó y se convirtió en una de las policías mejor evaluadas de la región. Esto también ocurrió. Entonces no es un tema contra la policía es una institución extremadamente necesaria dentro de una sociedad a la que hay que darle todo el apoyo pertinente. Entonces hay que retomar justamente esas buenas prácticas e ingresar a la policía con las pruebas de confianza para que no te vayan a entrar personal vinculado ya con bandas, y justamente de ahí se evidenciaba gente con adicciones, gente con vinculación con mafias, y por lo tanto no podían entrar a la Policía Nacional. Y también para los ascensos, que estos polígrafos, por supuesto, y pruebas de confianza sean hechas adecuadamente y no con dedicatoria, porque también es cierto que puede generarse una política interna perniciosa que al buen funcionario lo vayan aislando. Eso también con sistemas de contrainteligencia se pueden evidenciar y ver si es que no se están haciendo tampoco adecuadamente esas pruebas de confianza, simplemente para atacar a alguna unidad que esté haciendo bien su trabajo y que por hacer bien su trabajo luego se la desarticula. Entonces también son cosas que se pueden ir evidenciando. Y la función judicial necesita también retomar la senda del fortalecimiento institucional. En su momento la función judicial, Licenia, también llegó a ser un referente a nivel regional en muchos aspectos de su funcionamiento, no solamente por el número de jueces que sobrepasó el promedio latinoamericano, habiendo estado muy por debajo del promedio latinoamericano. No es solamente un tema de más jueces, es un tema de sistema procesal, en lo penal y en lo no penal, que funcione adecuadamente la oralidad procesal, que se le dé a los jueces todas las condiciones de trabajo adecuado, que si un juez es amenazado, pueda tener rápidamente, a través de los protocolos de seguridad que existían y de alertas tempranas, la seguridad pertinente para poder trabajar y operar. Todo eso se hizo justamente en las mesas de justicia. Si la justicia se quejaba de que teníamos fiscales en riesgo, inmediatamente el Ministerio del Interior tenía que establecer los protocolos de análisis de riesgos y dar la seguridad pertinente. Esta coordinación entre las funciones del Estado es fundamental para que el Estado organizado luche adecuadamente y eficazmente contra el crimen organizado, y eso es justamente lo que hay que retomar. Ahora, aprovechándose del tema de la seguridad, doctor Jalk, los candidatos se han abanderado de este asunto, proponiendo una infinidad de cosas, hasta el punto de que van a resolver el tema de la inseguridad, como hizo el presidente Lasso, los ofrecimientos del presidente Lasso cuando asumió el gobierno en los primeros 100 minutos, o en el primer mes, o en el primer año. Es tan sencillo como ese, y además de promocionar el modelo Bukele, ¿no? ¿Usted mira seriedad en las propuestas de los candidatos, realismo en la propuesta de los candidatos en materia de seguridad? ¿Alguna de los 8 binomios presenta una propuesta seria y concreta en materia de seguridad que pueda ser viable?
Ya me he referido a la propuesta, a la visión que tiene Luisa González, porque veo que ahí hay una visión integral, multidisciplinaria y de un abordaje completo de los problemas de inseguridad que van desde los temas preventivos, el desarrollo humano, las oportunidades para la gente, el trabajo y la efectividad de una policía y aparatos de represión realmente efectivos con lucha contra la impunidad. Hay una visión integral. Ahora bien, sobre los otros candidatos, lo que ahí se percibe claramente es una lluvia de ideas que plantean simplemente llamar algo la atención. Miren, los demás candidatos varones son de una ideología, también desde ahí hay que entender las propuestas que hacen, ¿no? Que la gente se arme, que cada uno se autodefienda. Esto viene de una visión de derecha. Y la gente de derecha dice que ama a la humanidad, pero desprecia a la gente. Por eso incluso se permiten pagar deuda externa en plena pandemia, porque dicen amar a la humanidad, pero desprecian a la gente. Entonces, lo que dicen es cada uno defendámonos, cada uno que se arme, y plantean algunas acciones que simplemente se enfocan dentro de la represión. Entonces, si encuentras por un lado ideas sueltas, no dentro de un plan integral, lo que ves ahí es que no hay realmente una estrategia y que esto es más de lo mismo, es más de Lazo, porque Lazo hace eso, y ni siquiera además ejecuta lo que dice, pero hace ideas sueltas lo que no tiene un plan integral, no está anclada ninguna acción dentro de un plan de desarrollo. Entonces un candidato dice que va a enviar jueces fuera del país, a las embajadas del país, pero ni siquiera dice cuánto cuesta aquello, con qué visa van a ir de trabajo y una serie de aspectos administrativos. Pero sobre todo, no superan la incultura política de creer que con una acción se resuelven los problemas. Entonces dicen, bueno, mandamos jueces fuera del país y con esto resolvemos los problemas de inseguridad. No, señor, ¿y cómo los fiscales que van a mandar fuera del país van a seguir investigando los delitos en el Ecuador? ¿Acaso van a investigar desde Australia los delitos, los fiscales? Los fiscales tienen que estar en territorio, pero tienen que estar con las debidas protecciones. Entonces hacen soluciones, primero que no las van a poder ejecutar, peor en un año y medio, dicen que con acuerdos con las embajadas, por favor, que seamos un poco más serios en un tema tan complejo y tan serio para el pueblo ecuatoriano. O simplemente decir desde esta visión de derecha, el Partido Social Cristiano lo plantea, de que todo el mundo se arme, que haya libre porte de armas, cuando está demostrado que mientras más armas hay en una sociedad, esa sociedad es más insegura. Por supuesto, lo que hay que hacer es que nadie tenga armas, peor aún los delincuentes. Y que claro, existe además lo que intentan inventar el agua tibia, claro que hay el porte de armas y la tenencia de armas, eso está bien. Por ejemplo, para los ganaderos, que deben tener también la posibilidad de defenderse en situaciones rurales, por supuesto, eso está regulado. O alguien que pasa todos los exámenes pertinentes psicológicos puede tener su arma, pero ahí no está la solución a la inseguridad. Las Fuerzas Armadas tienen un rol enorme que cumplir sobre el tema de control de armas en el país, como lo hicieron en su momento, erradicando el porte ilegal de armas, haciendo controles permanentes, sorpresivos en la sociedad, y recuperando un montón de armas ilegales y destruyéndolas. Entonces, en definitiva, todas estas personas de derecha lo que hacen es una lluvia de ideas, no se trata de simplemente tener un discurso fuerte, aparentemente fuerte contra la delincuencia, no, se trata de acciones estratégicas reales que tengan un efecto y que puedan ser medibles. Así que más allá de la lluvia de ideas que hacen los candidatos de derecha, que insisto, dicen amar a la humanidad, pero realmente desprecian al pueblo y desprecian a la gente, porque no lo protegen, e incluso, insisto, fueron capaces de pagar deuda externa en plena pandemia, incluso contra recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que dijo expresamente que no se debe pagar deuda externa porque eso significaba dejar sin insumos médicos, y lo hicieron, y dicen que lo van a volver a hacer. Pues todos son de la misma matriz, todos esos candidatos son de la misma matriz de Lazo y de Moreno. Pero el pueblo ecuatoriano creo que ha aprendido esta dura lección y sabrá elegir adecuadamente quienes sí pueden hacer una verdadera política pública en el país para recuperar la senda del progreso y de la paz. Doctor Yalp, usted mencionaba hace unos instantes que el presidente Lazo fue advertido por un organismo internacional incluso de que en las cárceles había un autogobierno. Luego vemos una pobre ejecución presupuestaria en el Ministerio del Interior, las dramáticas situación en la que trabaja la Policía Nacional, y vemos a los líderes de las organizaciones delictivas dando rueda de prensa desde los diversos centros carcelarios, incluso acompañados por directores o por funcionarios de la Policía Nacional. ¿Cómo entender que si ya estaba advertido, haya dejado que pase todo esto? Hubo esta advertencia, incluso antes, pero ya expresamente, y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año pasado, se le dijo al gobierno del Ecuador dentro de sus cárceles: gobierno del Ecuador, presidente Lazo, hay un autogobierno.
Esto quiere decir que las bandas penitenciarias son las que se deciden finalmente quién va a qué pabellón, quién sale, quién entra, o como le dice ese mismo guía penitenciario en medios de comunicación hace pocos días, son los que deciden si alguien sale o no a una audiencia convocada por la Fiscalía. Esto es una cosa increíble. Entonces esos niveles de ineficiencia, de indolencia, ya parece que son más niveles de complicidad. No se pueden explicar de otra manera que haya un gobierno tan ineficiente y tan indolente, además dejando justamente que continúen siendo las bandas las que gobiernen, al punto que pueden salir a dar declaraciones de prensa en un recinto estatal. Una banda sale a dar una rueda de prensa, una declaración de prensa dentro de un recinto del Estado y acompañado, parece, de un propio funcionario policial. Esto es absolutamente elocuente, y la pregunta también que nos debemos hacer ahí: ¿qué ha hecho el Estado frente a ese hecho nuevo? Digamos que ha sido tremendamente ineficiente en controlar el ingreso de armas, cuando eso se controló en su momento. Ha sido tremendamente ineficiente en hacer las clasificaciones de los detenidos PPLs dentro de las cárceles, que eso se hizo bien en su momento. Ha sido ineficiente en poner programas de rehabilitación social mínimos para que estén ocupados en cosas positivas los privados de libertad, que eso se hizo en su momento, al punto incluso que algunos de los programas de rehabilitación social o de prevención de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis o el VIH fueron programas referentes en América Latina que se hicieron durante el periodo de la Revolución Ciudadana. Digamos que todo eso fueron unos ineficientes. Esta declaración de prensa ya se investigó, ya hay nuevas indagaciones activadas por la Fiscalía sobre estos hechos, que implican casi una confesión de que manejan las vacunas desde la Universidad del Delito, desde las cárceles, que manejan el ingreso de armas y entregan armas. Eso implica ahí nomás ya la comisión de 3, 4 delitos que deberían estar siendo investigados. Doctor Yal, todos estos cambios que usted dice se deben hacer, que se deben poner en práctica, amerita recursos, y vemos que, al menos en lo que va de la gestión gubernamental, la ejecución presupuestaria en materia de seguridad ha sido absolutamente baja. No obstante, siguen recibiendo donaciones de gobiernos extranjeros, pero no es suficiente. ¿Con qué recursos se puede implementar todo lo que hace falta para mejorar la seguridad? Bueno, primero conozcan los que hay. Si solo han ejecutado el 8% del presupuesto en seguridad, con ese 92% que no han ejecutado, en primer lugar, hay que ponerlos en marcha. Además, hay muchas cosas que se pueden hacer con la capacidad instalada que se tiene. Hay muchas cosas que se pueden hacer con recursos que no son enormes, y hay que hacer mucho más con los recursos que están disponibles y que no han ejecutado. Poner en marcha un sistema de pruebas de confianza no es extremadamente caro. Poner inhibidores de señales tampoco es algo extremadamente caro, a nivel de logística. Pero eso es apenas la logística, que algunos confunden la logística con la estrategia. Tener la estrategia diseñada claramente, y la logística lo que hace es poner en marcha tácticamente lo que la estrategia ha definido. Por lo tanto, la estrategia debe ser la desarticulación interna de las bandas, la compartamentalización de la información y de los grupos, tener para eso una articulación con el sistema de justicia para que esos jueces que van a tomar decisiones sobre traslados tengan las seguridades pertinentes. Entonces, una vez más, es la visión integral la que nos va a permitir hacer, ejerciendo competencias, muchas de ellas que resuelven algunos problemas sin necesidad de grandes cantidades de recursos, sino con la determinación de hacerlo en el marco del ejercicio de competencias. Y lo que tenemos ahora, en cambio, es un Estado con recursos que no ejecuta, sin la determinación para hacerlo, sin la visión correcta de que para qué están, para gobernar y para proteger a los ciudadanos, y solamente están pensando en sus intereses específicos. Eso, por lo tanto, ni con recursos se resuelve, porque un gobierno que no tiene la visión de resolver los problemas de la ciudadanía, de pensar realmente en el bienestar de los ciudadanos, por más recursos que tengan no va a resolver los problemas, y es lo que le está pasando a este gobierno. Ojalá no nos pase en el siguiente. Doctor Yal, hay dos temas que preocupan a la ciudadanía, y es el involucramiento cada vez más grande de menores y de adolescentes en actos delictivos, por un lado, y por otro, el ingreso de extranjeros que también están participando en actos delictivos. Frente a esas dos problemáticas, ¿qué se debe hacer? Dos temas de fondo, Liceña, muy importantes, y le agradezco por estas preguntas. En el tema de menores infractores, en primer lugar, esta es una asignatura pendiente en toda Iberoamérica realmente. Hay algunos
programas interesantes y Ecuador tuvo su modelo también adecuado para luchar contra la inserción de jóvenes dentro de las bandas, dándoles las reales oportunidades. En Esmeraldas específicamente, el programa de seguridad no involucraba solamente presencia militar y policial muy importante que estableció y permitió un mejor control de nuestras fronteras y por lo tanto impedir que tanta droga entre. Hoy este gobierno se vanagloria diciendo que captura mucha droga, cuando es simplemente eso, como lo vemos ahora y lo sabemos, un reflejo de su tremenda inoperancia e ineficiencia, porque entra mucha más droga, se captura una parte de esa droga que los expertos dicen que nunca llega más que al 20% y por lo tanto el Ecuador se ha convertido en uno de los mayores exportadores de droga y ha triplicado su capacidad de exportación de droga a Europa. Entonces mejor que hablen de ese indicador y no de que capturan mucha droga, cuando realmente el Ecuador ha triplicado sus exportaciones de droga justamente porque no hay un control ni de fronteras, ni de su territorio para erradicar cultivos ilícitos, ni para desmontar laboratorios, porque de eso sí no hablan de que han erradicado cultivos ilícitos, no hablan que han desmontado laboratorios. Y específicamente entonces con los jóvenes, para volver ahí, los jóvenes no se llegan solamente con el tema de esa presencia policial militar, sino con oportunidades, con el Plan Ecuador, que significaba un plan de desarrollo, de trabajo, de oportunidades, y de desarticulación de las bandas que reclutaban a los menores. Había estas escuelas de sicarios, algunos decían en esa época también, en 2007 hasta el 2008, decían no, entonces pena de muerte, reducir la edad para que los niños tengan responsabilidad penal. Pero esas son las soluciones del populismo penal y las soluciones parche que no resuelven el problema de fondo. ¿Qué se hizo en Ecuador? Lo que se hizo fue desarticular las bandas de escuelas de sicarios y meter a la cárcel a los adultos que estaban reclutando menores. Y a esos menores aplicarles realmente medidas socioeducativas que se aumentaron. Pasaron de 2, 3 años, la ley permite hasta 8 años de medidas socioeducativas privativas de libertad y no privativas de libertad. Y dándole un seguimiento multidisciplinario a esos jóvenes, porque no hay que olvidar que si una sociedad tiene un patrimonio es los jóvenes es uno de los patrimonios principales de cualquier sociedad, son personas en formación, que si han cometido infracciones contra la ley deben responder, deben reparar el daño, eso se le llama la justicia juvenil restaurativa, cuyos programas se han abandonado completamente en nuestro país y que nuevamente deben ser retomados. Y sobre el tema de migrantes, por supuesto que se requiere justamente con información mirar cuál es el flujo de extranjeros que cometen delitos en el país. Además, debe recuperarse la repatriación de extranjeros en las cárceles del Ecuador, programa que también fue abandonado. Y se dijo que se iba a retomar ese programa y no se lo ha retomado. Los extranjeros que han cometido delitos en el país deben ser sancionados y también entrar dentro de un programa de repatriación y ser enviados a sus países de origen. Pero tampoco se puede satanizar a la migración ni en el Ecuador ni en ningún país. Eso sí es cierto, que basta que un 10% de gente migrante tenga vinculaciones con la delincuencia para ser un problema real, y eso involucra trabajos de inteligencia antidelincuencial que también se hicieron en su momento y que nuevamente se abandonaron. Muchísimas gracias, doctor Yal, por habernos acompañado en este diálogo, en esta entrevista y darnos esas luces de lo que pueden hacer en materia de seguridad. Ojalá y eso se pueda poner en práctica. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor Yal. Hasta la próxima. El doctor Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura, que ha estado con nosotros.